Buenos días, hermanos. Señor me los bendiga, me los siga bendiciendo. Sabemos que estamos siendo bendecidos en esta mañana, ya que el Señor también nos ha permitido poder estar adorándolo, y esto es pues una muy grande bendición. En la mañana de hoy estaremos pues desarrollando el tema de desvestirse del viejo hombre, vestirse del nuevo, y como le hemos denominado también despojarse del viejo hombre. Y esto está basado en la epístola de los Colosenses, capítulo 3, versos del 5 al 11, que procedo a leer y para posteriormente ir desarrollando esta temática en esta mañana. Y dice así el texto: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Como bien les comenté al inicio, hermanos, en esta predicación de esta mañana vamos a estar viendo precisamente el proceso que se nos describe en este texto, que es de desvestirse del viejo hombre y vestirse del nuevo. El apóstol Pablo utiliza la figura de quitarse una ropa sucia y vieja y colocarse una ropa limpia y nueva. Abrimos la palabra de Dios en este texto de Colosenses 3, del 5 al 11, un pasaje donde el apóstol Pablo nos llama a una vida transformada. No nos llama a un moralismo vacío, no a un esfuerzo humano aislado, sino a una vida que fluye de nuestra unión con Cristo. No un moralismo, porque no solamente está hablando de asuntos de tipo moral, es un moralismo con contenido que nos otorga el mismo Espíritu de Dios. Y no es un esfuerzo humano aislado, porque tenemos la asistencia completa del Espíritu Santo de Dios. Como también hemos leído en este momento, es una vida, esto de despojarse del viejo hombre y de vestirse del nuevo, es una vida que fluye de nuestra unión con Cristo. El apóstol Pablo nos ha dicho en los versículos anteriores que hemos resucitado con Cristo, que nuestra vida está escondida en Él, que Cristo es nuestra vida. Esto lo vimos nosotros el domingo pasado. Y ahora, sobre esa base, nos llama a vivir como quienes realmente somos, como personas resucitadas, como personas escondidas en Él,
como personas que la vida que tenemos, la tenemos de Cristo. La premisa paulina es que los creyentes colosenses habían muerto con Cristo. Por lo tanto, la vida santa se va a producir por confiar en la obra completa de Cristo y por vivir como quienes están en Él, más bien que por seguir regulaciones religiosas humanas. Y este es el gran conflicto, ¿verdad? Que muchas veces nosotros los creyentes y también los no creyentes pensamos que esto es un asunto de seguir reglas. Pero ¿qué estamos viendo hasta ahora? Que es un asunto no solamente de regulaciones, que las hay, sino que nos ayuda a Dios a poder cumplir estas reglas. En Colosenses capítulo 2:20 se dice que si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos. No es un asunto de preceptos, como hemos dicho, es un asunto de que habiendo muerto con Cristo, entonces resucitando con Cristo, vamos a vivir no conforme a reglas, rudimentos, sino conforme a la vida que el mismo Cristo nos ha dado. Y vamos a estar viendo algunos puntos, hermanos, entre los cuales les menciono los siguientes. El primer punto va a ser la mortificación del pecado. El segundo va a ser recordar quiénes éramos. El tercero va a ser despojarse del viejo hombre, y en este despojarse vamos a ver la figura de estar quitándonos el ropaje viejo. En cuarto lugar, la renovación de la imagen, y ahí entonces en esta parte estaremos viendo la otra parte de la figura, que es volverse a vestir. Y por último, en quinto lugar, estaremos entonces concluyendo en que tenemos una nueva humanidad en Cristo. En el primer punto, respecto a la mortificación del pecado, en los versículos 5 y 6, leemos lo siguiente: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Vemos que aquí el apóstol Pablo no utiliza un lenguaje suave, de hecho utiliza una palabra que es hacer morir. No suaviza el lenguaje. El apóstol Pablo no dice controlen lo terrenal, tampoco nos dice manejen lo terrenal, y mucho menos nos dice reduzcan lo terrenal. ¿Qué es lo que nos dice con este lenguaje duro? Hacer morir. El pecado de los cuales el apóstol Pablo nos está amonestando no se administran, se matan. El erudito bíblico F.F. Bruce lo traduce de esta manera: estimar como muerto. Sugiere que para dar el golpe de muerte a los hábitos o a los malos hábitos es necesario un esfuerzo especial, provocar la muerte. Esto es como que vemos a una persona moribunda y en vez de ayudarle a mantener la vida, lo que hacemos es que la rematamos.
Bueno, el apóstol Pablo nos está diciendo precisamente algo parecido. Remate la muerte. O sea, remate la muerte, no, remate el pecado. Imagínense, rematar la muerte. Remate el pecado. Y el término griego que se está traduciendo como estimar como muerto o provocar la muerte es la palabra necro, que se usa de manera activa en este versículo 5, en un sentido de destruir el poder, de privar de poder. Y esto en referencia a los malos deseos que obran el cuerpo. De hecho, este término necro, que es un término griego, se utiliza mucho en muchas palabras en castellano, como por ejemplo la palabra necromancia, y no es que quiera usar esa palabra, pero es la que me vino a la mente. Necromancia, que es una ciencia mística en donde se ve el futuro a través de consulta con los muertos. Entonces, lo que se está aquí planteando es ultimar de manera definitiva, de manera activa, a los malos hábitos que son parte de nuestra naturaleza carnal. Y según estos dos versos, ¿qué es lo que activamente hay que quitarles el poder o privarlos de poder? El apóstol Pablo se está refiriendo a los malos deseos y los menciona que destruyen el alma. Y seguidamente aquí están: fornicación. La palabra fornicación, que es el griego porneia, nos habla de relaciones sexuales fuera del pacto del matrimonio, del pacto matrimonial. Impureza, que nos habla de cualquier forma de contaminación moral o sexual. Pasiones desordenadas, que son impulsos emocionales o sexuales que dominan a la persona. Malos deseos, que son deseos internos que se inclinan a lo prohibido. Y por último, nos habla de avaricia, que termina concluyendo con la descripción que es idolatría, y que estos son deseos insaciables de tener más. En los 4 primeros vicios, la fornicación, impureza, pasiones desordenadas y malos deseos, el apóstol Pablo parte de un pecado en particular hacia tendencias generales del mismo tipo. Aunque Pablo enfatiza su prioridad sobre los pecados sexuales y obviamente fornicación, impureza, pasiones desordenadas y malos deseos, en este contexto nos llevan a pensar que son pecados sexuales, con la última palabra que enumera, que es amplia e incluye todos los deseos bajos. ¿Qué queremos decir con esto? Que la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas y los malos deseos, en fin, son deseos insaciables de tener más pecados sexuales. Y esto entonces nos lleva a que este deseo insaciable sea algo idolátrico en nuestra vida, que se esté cumpliendo de manera religiosa en las personas donde se esté dando este tipo de batallas. La avaricia, como bien dije, aparece al final porque es la raíz. Es el corazón que busca satisfacción fuera de Dios. La avaricia, hermanos, que es idolatría, es este quinto pecado que a su vez es el más sutil
de los otros. Hermano, y esto también es interesante. Cuando hablamos de fornicación, y se fornica y se concreta esa acción, es algo que es evidente, no necesita tantas sutilezas. Igual que con la contaminación moral, una persona que está contaminada moral o sexualmente lo demuestra. Lo mismo que con las pasiones desordenadas y los malos deseos. Pero con la avaricia, que es lo que engloba todo lo anteriormente descrito, está la sutileza de que no se percibe públicamente, no se da a demostrar posiblemente, pero está ahí. Y es la que, como la glándula pituitaria en el organismo humano, es la que controla todas las demás glándulas que regulan el funcionamiento del cuerpo. Asimismo, la avaricia es la que nos lleva a tener o querer fornicar, querer o tener impureza, pasiones desordenadas y malos deseos. En el viejo mundo, es decir, en la época en que el apóstol Pablo estaba describiendo estas cosas, no era extraño la idea de la idolatría. De hecho, el contexto religioso, cultural, era idolátrico. Pero lo que no estaba acostumbrado la gente del viejo mundo era colocar la avaricia en la categoría de ídolo. Aquí esta descripción lo que hace es que es un duro golpe a los oídos de los que lo están escuchando. Y hermanos, y debe ser también para nosotros hoy un duro golpe cuando lo escuchamos. Posiblemente una persona hoy que cometa o que esté en estas prácticas no le va a aceptar o no nos va a aceptar el hecho de que le digamos, es que todo eso tú lo cometes porque eres un idólatra, porque estás idolatrando el pecado, porque te rindes a él con facilidad. Pero lo que sí es cierto es que por nosotros no aceptarlo no deja de ser toda la verdad. En la tradición reformada, el teólogo John Owen lo resume así: debes estar matando el pecado o el pecado te estará matando a ti. Hermanos, si nosotros no matamos estas cosas, al final vamos a terminar adorándola idolátricamente y ese ídolo terminando con nosotros. Seguidamente, en este punto, se habla de la ira de Dios. Y se habla que esta ira se manifiesta que si no se mata al pecado, entonces el pecado se encargará entonces de nosotros. Y vemos el versículo 6. Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En este versículo 6, el apóstol Pablo nos advierte, erradica estos vicios, porque si no los erradicas, van a provocar algo de lo cual no vas a poder escapar, la ira de Dios. Y miren, y esto del apóstol Pablo, el pastor me corregirá, pero esto que el apóstol Pablo está diciendo, no se lo está diciendo a inconversos, se lo está diciendo a la iglesia de Colosas, a gente que está profesando fe en el Señor. ¿Y qué les dice? Si practicas estas cosas te van a matar. Y si no las erradicas, la ira de Dios
se va a manifestar sobre ti. Y esto en paralelo a lo que Romanos 1:18 nos dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esto mismo que el apóstol Pablo en Romanos está diciendo acerca de personas no creyentes que pecan de manera empedernida, se lo está diciendo a personas creyentes que están teniendo una práctica diaria de pecados en su vida. Y ahí entonces es donde viene lo importante de mortificar, de matarlos, de volvernos asesinos de esto. Esta ira a la cual vemos en el versículo 6 no debe confundirse con una reacción vengativa. Es la ira de Dios a la que nos estamos refiriendo. Dios no se está vengando del individuo que comete estas faltas. Más bien, esta ira es el lado negativo de la santidad. Es la reacción de lo justo ante lo inicuo. La ira de Dios se va a rebelar contra todo lo que es injusto, contra todo lo que es impío, contra todo lo que es malo, independientemente si lo hacen personas que conocen a Dios o personas que no conozcan a Dios. El carácter de Dios está siempre en derramar su ira sobre el pecado. ¿Por qué? Porque esa es su justicia. Cuando hablamos de que esta ira viene de Dios, puede entenderse como refiriéndose al presente o al futuro. El apóstol Pablo pudo haber dicho: esta ira va a venir ahorita sobre ustedes o va a venir después. Pero la seguridad está en que va a venir y va a llegar. Y sobre la otra parte que dice que sobre los hijos de desobediencia, encontramos un paralelo en Efesios 5:6 que nos dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque sobre estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. El trato que Dios tiene sobre estas cosas es sobre cualquiera que desobedezca sus parámetros. Y ahí es donde entonces está la advertencia. Esta expresión, los hijos de desobediencia, describe a personas que viven bajo el dominio del pecado, rechazan la autoridad de Dios, siguen la influencia de Satanás y persisten en una actitud voluntaria de rebelión. Cuando unimos estos dos versículos, el 5 y el 6, la enseñanza que se desprende es que si no se mata lo terrenal, si no se mata eso terrenal y pecaminoso de las prácticas cotidianas, la ira de Dios se aplicará indefectiblemente en los que vivan de esa manera. Hermano, yo leo esto y esto me da temor. Yo leo esto y tengo que decir: Dios mío, si yo caigo muchas veces en esta categoría, entonces tengo que prestarle atención a este llamado urgente de mortificar, de hacer morir, de rematar el pecado en nuestra vida. Reflexionemos en esto, hermanos. No negociemos con el pecado. No lo maquillemos. No lo escondamos. No lo justifiquemos. Por el poder del Espíritu, matémoslo. En segundo lugar, tenemos que recordar quiénes éramos. El versículo 7 nos dice: en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas.
Pablo nos recuerda, así vivías antes. Y no lo hace para avergonzarnos, sino para humillarnos y agradecer. La palabra anduvisteis es el término griego peripateo, que significa el conjunto de la vida individual, tanto de los no regenerados como de los regenerados. El Evangelio no borra nuestro pasado, pero sí lo resignifica. Nos recuerda de dónde nos sacó el Señor. Nos recuerda que la santidad no es mérito, sino gracia. Bueno, y es por eso que muchas veces cuando leemos la Biblia, el recordar de dónde nos sacó el Señor, de dónde nos rescató, de la condenación de la que nos salvó, esa humillación que nos produce ese recuerdo, nos hace elevar a Dios un agradecimiento. Porque tenemos que ser sinceros, hermanos, por esfuerzo propio nunca hubiésemos llegado a este camino. Pablo nuevamente aprovecha la oportunidad para recordar a sus lectores su condición anterior, contrastándola y subrayándola con su transformación presente. Y aquí es importante resaltar la palabra anduvisteis. ¿Por qué? Porque nos habla de andar, caminar. ¿Y qué nos dice? Nos da la idea de la vida como un sendero por el cual se camina. Y esta idea es típica del apóstol Pablo y de otros escritores en el Nuevo Testamento. Y hermanos, y esta idea también debe ser característica de nosotros hoy, porque nos debe llevar a mirar atrás a lo que ya caminamos y saber que lo que tenemos por delante lo estamos caminando gracias a la obra del Señor. Reflexionemos en esto. Recordar nuestro pasado nos guarda de la soberbia, nos hace pacientes con los débiles, nos mueve a la compasión hacia quienes aún viven en tinieblas. Hermano, yo voy a hacer un pequeño énfasis en esta expresión que acabo de comentar. Nos hace paciente con los débiles. Muchas veces creo que hay en nosotros el deseo de corregir a los demás y de ver resultados inmediatos. Pero que el Señor nos recuerde a nosotros nuestro pasado y nos ayude a ver el presente como algo ganado por el poder de Él, nos lleva a que cuando tengamos la oportunidad de ministrar a otros, lo hagamos con paciencia, porque nos ponemos en el lugar de Él. Nos ponemos en el lugar de Él. En tercer lugar, hermanos, despojarse del viejo hombre. Los versos 8 y 9 nos dicen, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Dice Pablo, ahora dejen, o sea, anteriormente nos había dicho maten, pero ahora dice dejen. El apóstol Pablo pasa del pecado sexual que hay que matar al pecado relacional que sí hay que dejar. Porque el viejo hombre no solo peca en lo privado, sino también en lo comunitario. Y Pablo menciona ira, que son explosiones emocionales fuertes, estallidos de furia; enojo, que es irritación interna, resentimiento acumulado; malicia, que son malas intenciones y deseo de hacer daño; blasfemia,
que es hablar irrespetuosamente de Dios usando su nombre de manera vulgar. Palabras deshonestas, como hablar sucio, hablar grosero, ya sea de una manera moral o sexualmente inapropiada. Y la mentira, decir algo falso, ocultar la verdad o manipularla. Nosotros tenemos en Panamá una expresión que es boquisucia. Nosotros decimos así, boquisucia, porque lo que se dice no es que esté muy limpio, ¿verdad? Para nada limpio. Entonces aquí decimos, ay, no seas boquisucia. Bueno, estas palabras deshonestas están cargadas de toda la vulgaridad, suciedad y cosas inapropiadas posibles. En todo esto, hermanos, Pablo utiliza un verbo que es aplicable a desvestirse. ¿Y cuál es? Él habla de despojarse. Nos dice, habiéndoos despojado del viejo hombre. Y está pensando en ciertas características morales como si fuesen vestiduras. ¿Pero qué tipo de vestiduras? Descartables por no ser ya adecuadas. Cuando uno no le queda una ropa, uno ya la deja de usar, ¿verdad? O cuando la ropa se deteriora también uno la deja de usar, uno se desviste. Bueno, el apóstol Pablo está usando de manera verbal esta palabra. Desvístanse, despójense de la ira, despójense del enojo, despójense de la malicia, de la blasfemia, de las palabras deshonestas y de la mentira. Él menciona 5 pecados de distinta clase, pero que afectan al prójimo, todos centrados en actitudes erróneas. Los vicios anteriores, que decíamos que eran pecados de tipo sexual, son cosas que afectan al individuo personalmente. Pero todo esto último enumerado afectan al prójimo. Nuestras iras, enojos, palabras deshonestas, mentiras y demás afectan a otros. Y no hay necesidad de, como hicimos en la parte anterior, de interpretar los primeros 4 por el último. No. Aunque sí sabemos que todas estas cosas anteriormente mencionadas fluyen a través de las palabras. La mentira, el enojo, la ira, las palabras deshonestas, etcétera, todas se expresan y usan el vehículo verbal de las palabras para ofender al prójimo. El teólogo anglicano John Lightfoot, que de hecho participó en la asamblea de Westminster, dice que aunque ira y enojo tienen poca diferencia, ya que ira denota un estado de odio y enojo una explosión de pasión, destaca la idea de que usted quiere destruir a la persona que está enfrente suyo. Y miren, y en esta segunda parte se utiliza la palabra ira, al igual que en la primera. En la primera que se usaba la ira de Dios, y acá se utiliza la ira personal de cada individuo para ofender al prójimo. Bueno, el enojo de Dios no incluye los arranques del enojo humano. El enojo de Dios o la ira de Dios es justo, pero la ira del hombre es injusta, tanto así que causa mal. También tenemos acá la palabra malicia, que es una palabra que implica acción viciosa
y malvada. Y las palabras blasfemia y palabras deshonestas implican conversación maliciosa y maligna. Esto es una lista formidable, ¿verdad? Con todos estos términos. Pero Pablo se impresiona en particular por las malas conversaciones que pueden causar estragos dentro de la comunidad. Y utiliza la palabra o el verbo mentir. No mintáis. Y esto puede leerse como no continúen mintiéndose. En otras palabras, Pablo lo que nos dice es: pongan fin a una costumbre que es un residuo de la vida vieja. Y la razón básica, hermanos, por la cual estos males deben ser eliminados del comportamiento cristiano es porque pertenecen al viejo hombre y son extraños al nuevo. Y aquí el despojarse de uno o de una práctica equivale a revestirse de la contraparte de esa práctica. Si aquí me están pidiendo desvestirme del enojo, yo tengo entonces que vestirme de paz y de paciencia. Si me dicen que me desvista de malicia, entonces tengo que vestirme de bondad, de buenas intenciones. Hermanos, no hay una posición intermedia. Despojarse del viejo hombre es como quitarse una ropa sucia que ya no corresponde a nuestra nueva identidad. Sí es un acto continuo, diario y consciente. Hermanos, la advertencia de Pablo de despojarse de todas estas cosas, o que también quiten de ustedes estas cosas, lo que nos dice es que debemos hacerlo diariamente. Y reflexionemos en esto entonces, hermanos. Examinemos nuestra lengua, ya que estamos viendo que esto se enfoca en vehículo verbal para dañar a los demás. Examinemos nuestro carácter. Examinemos nuestras reacciones. Y preguntémonos qué áreas de la vida aún huelen a viejo hombre. Yo recuerdo, nada más para hacer una ilustración de esto de oler, en un programa de cómico mexicano, había un sketch donde un hombre pobre se acerca a otro y le dice: ¿cómo huelo a pobreza? Dice. Bueno, espiritualmente, hermanos, nosotros debemos tener la capacidad para detectar si todavía olemos a viejo hombre. En cuarto lugar, hermanos, la renovación a la imagen de Cristo. En el versículo 10 dice la segunda parte de este proceso: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Pablo dice que el nuevo hombre se va renovando, es un proceso. Aquí estamos viendo con un verbo continuo, es un gerundio, es un proceso, no es instantáneo, no es automático, no es por fuerza humana. Despojado y vestido, quitado y puesto, refleja la imagen de la armadura usada. Y el apóstol Pablo está forjando una imagen de vestidura espiritual. Las expresiones viejo y nuevo hombre aluden a Adán y a Cristo. Y el lenguaje es un lenguaje de renovación. Desvestirse de Adán y vestirse de Cristo. Y esta renovación, hermanos, se refiere
a la obra de Dios en su pueblo hasta el tiempo final. Es obra del Espíritu esta renovación a imagen de Cristo. Y esa obra tiene un objetivo. Y el objetivo es ser renovados conforme a la imagen de Cristo. Y la perspectiva reformada lo llama renovación a imagen de Dios. Y por eso esto es un proceso continuo. Que en nosotros se refleje esa imagen, hermanos, debe ser un proceso continuo en el que estemos de manera voluntaria dispuestos a que el Espíritu Santo nos vaya ayudando y nos vaya realizando esa operación. Reflexionemos en esto. No debemos desesperarnos por la lentitud de nuestro proceso, pero tampoco debemos conformarnos con el progreso que tenemos. Cristo es el modelo y no otros creyentes. Y por último, hermanos, la nueva humanidad. En el verso 11 dice el texto: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Aquí vemos el contraste, ¿verdad? Griego, judío, circuncisión, incircuncisión, bárbaro, escita, siervo, libre. Y termina diciendo: Cristo es el todo y en todos. Aquí el apóstol Pablo termina con una visión gloriosa. En Cristo ya no hay barreras, ya no hay diferencias entre griego o judío, ya no hay diferencia entre circuncisión o incircuncisión, ya no hay diferencia entre bárbaro o escita, tampoco entre siervo o libre. Cristo lo llena todo. Cristo une a todos. Cristo es el centro de la nueva humanidad. ¿Y por qué el apóstol Pablo hace estas diferencias si se supone que ya no las hay? Bueno, en el Imperio Romano había esta circunstancia. De todos los pueblos del imperio, por lo general, los griegos eran los vehementemente más orgullosos que había. Y ellos estaban orgullosos de su propia herencia, de su filosofía, de su civilización, etc. Y eran más intolerantes con los judíos. ¿Por qué razón? Porque los judíos hacían separación entre ellos y los griegos. Y de repente los griegos, ¿qué podían decir? Miren, nosotros tenemos una cultura, tenemos edificaciones. Estos judíos, ¿qué tienen? Sin embargo, los judíos lo desechaban por el hecho de que los judíos eran circuncisos, estaban bajo el pacto de la ley, y los griegos no. Pero Pablo muestra cómo las diferencias nacionales y sociales desaparecen en Cristo. La introducción repentina de este tema evidencia la profunda conciencia del apóstol Pablo en cuanto a la escandalosa discriminación en el mundo de su tiempo. La división entre griego y judío era prácticamente insuperable, por lo menos desde el lado judío. La circuncisión no reconocía la incircuncisión. Los griegos miraban a los extranjeros como bárbaros y los romanos miraban a los extranjeros como escitas. Estas diferencias estaban hondamente arraigadas en una época en que imperaban fuertemente ideas nacionalistas. Además, no podía ser más definitiva la división entre los siervos y los libres, entre los esclavos y los libres. Pablo al final se maravilla del poder de Cristo en abolir divisiones tales como esta.
discriminaciones raciales y sociales han cambiado en su forma, pero no en su intensidad, ni tampoco se ha variado la solución. Y la solución, ¿cuál es? Es la que plantea diciendo que Cristo es el todo y en todos. Ninguno de estos grupos iba a solucionar nada. La solución la trajo Cristo, porque Él es el todo y en todos. Y esta expresión, que es la declaración que se hace de Cristo, es efectivamente, o excluye, toda contemplación parcial de Cristo. Esta expresión puntualiza que Cristo es completamente idóneo como agente supremo de unidad. Por lo tanto, hermanos, la reflexión es que la iglesia del Señor no es un club de personas parecidas, va a haber diferencias, pero la unidad no se va a basar en la cultura, o no se va a basar en la clase o en el trasfondo. La unidad nuestra, de toda la iglesia del Señor, se basa en Cristo. El nuevo hombre vive en comunidad donde son diferentes, pero vive en comunidad. ¿Por qué? Porque esa unidad se la da Cristo. Veamos, hermanos, 5 aplicaciones prácticas para culminar. La primera aplicación: matar el pecado diariamente. Y esto basado en el versículo 5 que nos dice: haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué podemos hacer? Establecer un ejercicio diario de mortificación. Identificar un pecado específico que el Espíritu nos muestra. Confesar ese pecado cada mañana. Orar pidiendo poder para rechazarlo. Y tomar una acción concreta que corte su raíz. Esta aplicación, hermano, nos va a obligar a tener que andar con un cuaderno y hacer ese examen. Que el Señor vea la mortificación, que el creyente, cada uno de nosotros, vea la mortificación no como emoción, sino como una disciplina espiritual activa. Disciplina de todos los días. La segunda aplicación práctica: recordar con gratitud de dónde nos sacó Cristo. Y esto basado en el versículo 7, en las cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Qué debemos hacer o qué podemos hacer? Dedicar un tiempo semanal para escribir o meditar en qué hacía yo antes de conocer a Cristo. ¿Qué hábitos, pecados o actitudes ya no me dominan? ¿Y qué evidencias de gracia veo hoy? Insisto, vamos a tener que andar con el cuaderno, con la libreta. Como fin de cultivar humildad, gratitud y paciencia hacia otros que aún luchan. La tercera aplicación práctica: despojarse conscientemente del viejo hombre. Y esto basado en los versículos 8 y 9, que nos hablan de dejar también todas estas otras cosas. Hagamos entonces un inventario espiritual relacional. Con el mismo cuaderno, ¿cómo reacciono cuando me contradicen? Yo tengo que hacer eso, hermano. ¿Qué palabras uso cuando estoy frustrado? ¿Qué actitudes dañan a mi familia o iglesia? Y luego escribir una acción concreta para quitar cada una, ya sea pedir perdón, cambiar tono, practicar silencio, etc. Y que la meta sea que cada uno de nosotros entienda que la santidad también se expresa en cómo tratamos a los demás.
La cuarta aplicación práctica, cooperar con la renovación del espíritu. Y esto basado en el versículo 10, que dice, el cual se va renovando hasta el conocimiento pleno. Establezcamos un hábito espiritual que fomente la renovación. ¿Como cuáles? Lectura bíblica diaria estructurada. Memorizar un versículo semanal. Una oración de examen final al final del día. Y conversaciones espirituales con un hermano maduro. Bueno, ya eso lo practicamos desde ayer en la tarde, ¿verdad? Estábamos practicándolo. Y esto como meta de recordar que la renovación no es automática, que requiere cooperación obediente con la gracia del Señor. Y en quinto lugar, la quinta aplicación práctica, vivir la unidad de la nueva humanidad en Cristo. Cristo es el todo y en todos. Busquemos intencionalmente relacionarnos con alguien diferente en la iglesia. Alguien de otra edad, alguien de otra cultura, alguien de otra clase social o de otro trasfondo espiritual. Orar con esa persona, escuchar su historia y compartir la nuestra. Y esto como meta, hermanos, que practiquemos la unidad que Cristo ya creó, derribando las barreras que el mundo todavía mantiene. Y en conclusión, hermanos, despojarse del viejo hombre es abrazar a Cristo. Pablo no nos llama a moralismo, nos llama a vivir lo que ya somos. Nos llama a vivir como muertos con Cristo, como resucitados con Cristo. Nos llama a vivir como siendo renovados por Cristo. Y también nos llama a vivir con una vida que no es nuestra, sino que es la de Cristo. Por eso matamos el pecado. Por eso nos despojamos del viejo hombre. Por eso nos vestimos del nuevo. Y la santificación, hermanos, a la que apuntamos, no es un automejoramiento. Es Cristo formándose en nosotros. El Señor le bendiga.